Hola, ¿qué tal? Soy Juan Velázquez y en esta ocasión les voy a presentar cómo hacer la presentación de sus proyectos. Bueno, comenzamos por el proyecto escrito. Bueno, hay que tener en cuenta que hay diferentes estilos de proyectos. Nos vamos a enfocar en las partes más básicas de el modelo de proyectos general. Bueno, con esto comenzamos con la portada. ¿Qué debe tener la portada? La portada debe tener un título que sea breve, que sea directo, que deje ver de qué se va a tratar el proyecto y cuál va a ser su enfoque. Bueno, a través de este título también se dan los objetivos. Se debe mencionar brevemente em, en el título los objetivos o dar referencias a estos. Bueno, también se debe anexar un logo de ser necesario, el nombre del autor el nombre del autor y a quien se le presenta el proyecto. Eh, Nombres y apellidos, eh, bueno, la materia, eh, se recomienda que no se hagan abreviaciones de esta, eh, los datos personales de el autor o del equipo de trabajo, como nombres, apellidos, correo electrónico. Bueno, seguimos con el índice. Del índice también se recomienda que si em, lo estamos elaborando en un programa de texto en concreto, eh, un ejemplo de esto sería Word, generar el índice de manera automática, ya que de forma manual podemos eh, llegar a equivocarnos mayormente. Bueno, naturaleza o planteamiento del problema. Bueno, todo proyecto surge a través de un requerimiento de satisfacer una necesidad, una duda, de mejorar algún campo en específico. Entonces, la naturaleza del problema es esto. Eh, Parte de la incógnita a hacer un proceso para dar respuesta a esa incógnita. Bueno, la naturaleza del proyecto o planteamiento del problema es la presentación del proyecto. Acá se dan a conocer los ítems o las cosas más importantes que vamos a tener en cuenta en el proyecto, cuál va a ser nuestro enfoque, eh, y con el enfoque vamos a hacer nuestra descripción general. Em, bueno, otra vez se menciona el título de forma breve. Se va a mencionar el porqué de este proyecto, cuál es su utilidad, su propósito, hacia qué población se enfoca. Bueno, y sus ideas más principales, a través de qué vamos a realizar este proyecto. Em, a través de una metodología específica, una investigación específica. Asimismo vamos a hacer la descripción de la población donde se van a mencionar las características de esta población, su entorno socioeconómico, cultural, donde se requiera. Mencionar características que afecten a la población. Asimismo el alcance a este grupo, hasta qué punto se quiere llegar de forma realista. Eh, no nos podemos poner metas demasiado mm, subjetivas si el proyecto no lo requiere. Asimismo, eh, debemos delimitar un tiempo y un espacio. eh, en tal fecha se va a hacer tal actividad, en tal espacio.
Todo esto se debe cumplir lo más exactamente posible y el alcance debe ser delimitado lo más pronto posible para darle un enfoque más exacto desde el principio al proyecto. Bueno, cabe mencionar que todo esto se debe mencionar a muy grandes rasgos, teniendo en cuenta que más adelante se va a mencionar, eh, más adelante se va a mencionar de forma más específica, se va a desglosar más en los puntos que vienen. Entonces esta sería como una especie de introducción, pero que ya de una vez resume y enfoca el proyecto a lo que va a ser como tal. Bueno, la justificación o fundamentación. Bueno, esto es los cimientos del proyecto, ¿sí? Si este punto no es concreto, las razones por las que se realiza el proyecto no van a tener un fin concreto. Entonces se recomienda que se expliquen las razones, siendo muy argumentativo, teniendo datos muy exactos, gráficos, tablas, informes, entre otros. Bueno, se realiza, bueno, razones por las que se realiza el proyecto, se debe conocer la necesidad inmediata que se va a resolver, eh, se debe conocer exactamente nuestro enfoque, eh, el proyecto si va orientado a un tema en específico, por lo general, eh, se recomienda hacer la mayor investigación sobre ese tema antes de realizar este punto. ¿Por qué? Porque debemos conocer la demanda. ¿Qué es la demanda? Son las causas y consecuencias de la problemática. Eh, Se debe conocer también, así como anteriormente lo dije, eh, los datos que sean relevantes, información concreta de fuentes veraces que puedan darle un mayor peso al problema y asimismo a la solución. Bueno, los objetivos. Acá se explica más detalladamente lo que es el enfoque. Eh, si los objetivos no son claros, eh, nuestras metas a la hora de evaluar el proyecto no van a ser claras. Los objetivos se deben plantear de manera que sean evaluables, que sean realistas y deben ser muy concretos en lo que plantean. Bueno, por lo general se establece un objetivo principal. Este establece concretamente lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer, hasta dónde se puede llegar y cómo se va a lograr. Entonces acá tenemos lo que es el alcance eh, y la metodología. En los objetivos específicos tenemos lo que van a ser las metas o los hitos, paso a paso de cómo vamos a realizar el proyecto más, el objetivo más principal, el objetivo general. Bueno, eh, los objetivos específicos deben ser expuestos en forma descendente según el nivel de factibilidad o en un mínimo o, o de realizables en orden cronológico. También se deben redactar en un mínimo de 3 líneas y un máximo de 5. Eh, Estos objetivos siempre se redactan en infinitivo, verbos como ar, er, ir, or, ur.
terminados en ar, er, or, ur. Bueno, seguimos con la metodología. ¿Cómo vamos a unir todas las partes del proyecto? Bueno, de esto se trata la metodología. Las partes del proyecto se pueden o se deben describir como un proceso. Y este proceso va a ir todo encadenado a la metodología. La metodología debe describir cómo se va a desarrollar el proyecto para dar respuesta a la problemática que hemos planteado anteriormente. En este punto se puede tener en cuenta las actividades a desarrollar, un cronograma que más adelante lo veremos, los tiempos, eh, va también unido con el cronograma y los responsables de cada actividad. Bueno, estos son tres puntos claves. Se recomienda que una vez se vayan planteando cada una de las actividades que vamos a desarrollar para realizar el proyecto, seamos muy específicos con quién y por qué se va a desarrollar esta actividad, quién está a cargo de cada proceso. Eh, Asimismo, tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de metodología, eh, los trabajos de campo, la metodología por investigación, experimentación. Estas clases de metodología dependen mucho del proyecto. Como acá estamos hablando de un proyecto más general, no nos vamos a entrar en eso, pero sí debemos tener en cuenta que según el proyecto que estemos planteando, asimismo va a ser su metodología. Bueno, nos vamos a la población objeto, otro punto que hay que definir, que debemos establecer en nuestros proyectos escritos. Bueno, como anteriormente lo mencioné, vamos a mencionar la población objeto bajo la caracterización de a quienes afecta. Ah, si planteamos un proyecto para el adulto mayor, un ejemplo, debemos delimitar únicamente nuestras investigaciones hacia ese enfoque y establecer un rango de edad exacto, eh, que sea un poco más concreto a lo que vamos a plantear. Bueno, se menciona a quienes afecta el contexto social, económico, ambiental, académico, cultural, con contextos claros, contextos que sean de importancia en nuestro proyecto. Eh, si nuestro proyecto no es económico y no nos afecta lo económico, no mencionamos un contexto económico. Pero también puede caber la posibilidad de que nuestro proyecto no sea económico, pero nos afecte el área económica. Entonces sí vamos a mencionar estos contextos. Siempre en los que se desarrolle la población objeto, ¿no? No nos podemos extender a otros lugares que no sea nuestra área de trabajo o nuestra área del proyecto, por así decirlo, eh, ya que va a ser información que no va a tener relevancia. Bueno, también se debe tener en cuenta que no solo se hace referencia a la población a la cual se dirige exactamente. Mencionaba anteriormente un proyecto para población mayor, adulta mayor, como ejemplo. Bueno, acá se debe tener en cuenta la población
a la cual nos dirigimos es el adulto mayor, pero también a qué población vamos a llegar si realizamos este proyecto. Una población que se ve afectada de manera indirecta, digamos, adulto mayor en hogares geriátricos. Vamos a llegar a la población de aquellos que trabajen en lugares geriátricos posiblemente. Entonces también se debe determinar esto, la población directa e indirecta de nuestro proyecto y asimismo su caracterización y y la relación que estos van a tener en nuestro proyecto. Bueno, nos vamos con el cronograma o temporización. Bueno, como anteriormente lo mencioné, cada actividad debe tener un tiempo específico. Eh, este punto también se debe desarrollar bajo cada una de las actividades. Eh, Estas actividades se debe mencionar la intensidad horaria o la fecha. Un ejemplo de esto sería el día 22 se va a realizar X actividad bajo la intensidad horaria de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Se debe ser muy específico en cuanto a las fechas y la duración de estas actividades. Eh, bueno, también debemos tener en cuenta que este cronograma a veces puede correrse, entonces de tener afectaciones al cronograma se debe corregir lo antes posible para que en su presentación no hayan datos inexactos o erróneos. Bueno, después del cronograma pasamos al contexto o los espacios. Bueno, en los contextos o espacios se describe las instalaciones donde se va a desarrollar el proyecto, o si bien no son instalaciones exactas, el ambiente, el lugar, zona donde se puede llegar a realizar el proyecto y se selecciona una de estas y se especifica. Bueno, en los espacios se recomienda anexar mapas o fotografías del lugar propiamente dicho, con el fin de ser más exactos y que se entienda mejor el enfoque al cual estamos dirigiéndonos. Bueno, asimismo es relevante que se haga referencia al contexto que afecta en el desarrollo, como anteriormente lo mencionaba, el económico, cultural, social, académico, entre otros. Bueno, asimismo vamos a los recursos y herramientas. Este punto es uno de los más importantes porque debemos ser muy claros en cuanto a lo que vamos a necesitar para desarrollar nuestro proyecto. Eh, bueno, acá se describe con exactitud, como ya le dije, los recursos o herramientas que son necesarias para el desarrollo del proyecto y sus actividades. Estos se van a dividir siempre en tres tipos de recursos: el recurso humano o el recurso de personal, el recurso financiero, el recurso material o de herramientas. Bueno, en el recurso humano o de personal tenemos que son todas las personas, todos los factores humanos que intervienen en cuanto a funciones y disciplinas a las que se dedican y los cargos que realizan. Eh, para esto ya habíamos hablado del desarrollo de las actividades, entonces acá mismo vamos a mencionar el encargado de cada actividad, a qué se dedica, por qué va a estar en el proyecto, cuál es su propósito a realizar. Eh, bueno, asimismo vamos a tener los recursos financieros que van a ser todos los gastos fijos que sí o sí se tienen que realizar,
los gastos variables que pueden ser los opcionales, los gastos de personal, si vamos a realizar contrataciones para nuestro proyecto y, se debe tener un monto para imprevistos. Eh, Asimismo tenemos los recursos materiales o herramientas. Y bueno, acá ya es como tal todos los materiales, enseres, herramientas que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. Eh, Estos también se pueden dividir o mencionar según los inventarios, la infraestructura, instalaciones como tal, entre otros. Bueno, en lo que es los recursos se debe ser muy exacto en lo que se necesita, en lo que es variable, eh, y asimismo en lo que ya se tiene y en lo que no. Todos estos gastos deben tener un soporte, ya sea económico o, o en cuanto a contratos, si es personal, si se va a contratar personal, tener el soporte en contrato, si se compró materiales, tener facturas. Bueno, vamos a lo que es la presentación de un proyecto de forma oral. Bueno, se recomienda que se haga la presentación hablando en persona singular. Si es grupal, bueno, ya varía. Asimismo, también vamos a tener unas partes y unos pasos a seguir para el llamado discurso de ascensor, que va a ser la pregunta, problema o afirmación. Bueno, acá se presenta un tema en específico en forma ya sea bien de pregunta o de afirmación. La, la presentación, quién es usted, qué ocupación desarrolla y qué experiencia ha tenido a través de esta ocupación. Eh, la presentación de la problemática a tratar, un enfoque específico, eh, la respuesta, cómo le vamos a dar respuesta a lo que es este problema, cuál va a ser nuestra metodología, en qué campo nos vamos a desarrollar para darle respuesta a esta metodología, para darle respuesta a esta pregunta-problema, perdón, y las ganancias o aportes a esta respuesta. Para que se dé esta respuesta, nosotros en qué contribuimos. Si alguien interviene en nuestro proyecto, ¿qué puede llegar a esperar? Y asimismo, a lo último hacemos una reflexión. Esta reflexión puede ser una llamada o una invitación a que se unan al proyecto, a que lo aprueben, a aportar recursos, herramientas, personal o simplemente a presentarlo como una idea que es necesaria tener en cuenta, si bien la persona a la que se le expone no, no va a intervenir de manera directa, también puede llegar a intervenir de manera directa con contactos u otro medio para ayudarnos. Bueno, creo que esto sería todo, y muchísimas gracias y hasta luego.